Es un auténtico placer el poder comenzar hoy las conversaciones en la hispanosfera. Se trata de un modelo híbrido de conversación en la cual nos interesa no solo el personaje, que también, sino sobre todo y quizás de manera preponderante la persona. Tenemos el enorme privilegio de contar, para comenzar, insisto, este nuevo formato, con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, que viene de Colombia a participar en nuestro seminario prospectivo Los Nombres Globales de Madrid. Por supuesto, profesor Patiño, gracias por cruzar el Atlántico, gracias por reunirse con nosotros en esta ocasión y, por supuesto, también relájese, no se preocupe, no es una visita al odontólogo, vamos a conversar de ideas, de trayectorias, de los libros recientes y no tan recientes y de aquello, a fin de cuentas, que puede interesar a quienes tengan la voluntad de escucharnos. Y en ese sentido yo quisiera comenzar por preguntarle, en primer lugar, ¿cuándo fue la primera vez que vino a España? ¿Cuándo fue la primera vez que vino a Madrid? Pues, profesor Lucena, antes que todo, le quiero agradecer su invitación para venir a participar en este seminario de los nombres globales de Madrid y pues tener la oportunidad de conversar con usted. Para responder su pregunta, vine a Madrid la primera vez en la primera mitad de los años 1990 porque había un profesor de la Universidad de Antioquia, donde yo estudiaba filosofía, que estaba trabajando en el Instituto de Filosofía del CSIC y a través de él pude venir a Madrid. Un Madrid completamente distinto al que vemos hoy en las calles, un Madrid más cerrado, más tradicional, de alguna manera venía de una experiencia un poco diferente a otros lugares de Europa y pues fue un Madrid también realmente muy cautivador. Y desde entonces creo que he venido cada 2 o 3 años, he venido varias veces en una secuencia permanente en estas últimas 3 décadas. Eh, Hay lugares a los que viajamos y hay lugares a los que retornamos. En el fondo, lugares de tránsito y lugares que son nuestro hogar también. ¿Por qué ha seguido regresando a España y a Madrid de manera permanente? Porque hay aquí una historia intelectual que contar. Pues primero porque hay gente con la que tengo una estrecha relación, pues está usted, profesor Lucena, está el profesor Tomás Pérez Bejo, Francisco Colom y así otra serie de personas a quienes conozco en Madrid, con quienes he establecido una relación realmente muy estrecha, pero sobre todo porque en Madrid me siento como en un lugar que conozco de toda la vida, es decir, me siento plenamente a gusto, no me siento un extranjero, siendo un extranjero obviamente. Vengo porque hay librerías, porque hay bibliotecas, porque hay museos, porque hay historias por recorrer, porque es una ciudad con historia y sobre todo es una ciudad que se puede caminar, algo que hay que valorar en el mundo de hoy. Es una ciudad caminable, es una ciudad que uno puede atravesar de un extremo al otro, como lo he hecho en varias ocasiones, en varios sentidos de Madrid. Incluso muchos de mis amigos españoles a veces piensan que estoy loco porque me camino en la ciudad de un lado a otro, días enteros caminando, pero realmente es una ciudad con muchísimas historias y es una ciudad fascinante. Qué maravilla el poderlo saber. ¿Y cuál es la perspectiva? Carlos Alberto Patiño Villa, en términos disciplinares, ¿quién es? Bueno, me muevo entre la filosofía, la historia, la antropología, cada vez más cercano a la historia en sentido convencional, con revisión de documentos, etcétera, documentos de diversas fuentes y muy centrado cada vez más también en temas de historia del arte, aunque me he dedicado básicamente a 2 o 3 grandes problemas: las guerras contemporáneas y su relación con el terrorismo y la violencia, el asunto de la relación entre las ciudades y los estados y los problemas políticos y las disputas políticas entre las ciudades y los estados y la forma en que se han fundamentado las ideas políticas del mundo contemporáneo entre ciudades, estados y guerras y obviamente cómo se conectan de forma permanente para dar respuesta pues, a una serie de fenómenos contemporáneos. Bueno, en ese sentido, cuando nos conocimos y comenzamos a conversar, la cuestión fundamental tenía que ver con ese término tan colombiano del cual, bueno, en ese contexto peculiar de la conversación intelectual, nos llamaba la atención, que era el término violentólogos, ¿no? Que es un neologismo, hasta donde yo sé, inventado en Colombia. Ni siquiera sé si está en el diccionario de la Real Academia. Aquí saldremos corriendo a ver si violentólogo está en el diccionario. Bueno, en esa España de los años 90, esa Colombia de los años 90, vienes de Antioquia además
a Europa, a España, a Madrid, hay un estereotipo de un lugar donde todos los crímenes se cometen, donde hay una posibilidad de Estado fallido. ¿Te interesó la violencia en el caso general y en el caso colombiano por alguna idea específica? ¿Ser filósofo y politólogo en Colombia era obligatoriamente dedicarse a estudiar la violencia? Es una pregunta crucial para mi generación. Yo creo que los que terminamos el bachillerato a mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90, la violencia era algo necesario para estudiar, para entender, y pareciera ser que seguimos atrapados allí. Es decir, ahí el problema de cómo se construyó el Estado o no se construyó un Estado. Incluso frente al debate de si ahí existen causas objetivas de la violencia o no existen causas objetivas, o el debate de si los colombianos son, por llamarlo así, en una especie de tendencia natural a la violencia, como dirían algunos, en un debate muy álgido, muy fuerte, muy crudo que hubo en los 90. Pero realmente la violencia aparece como un fenómeno crucial a la conformación del Estado. El término violentólogo se acuña en efecto en Colombia, en Bogotá, para mayores señas, en la Universidad Nacional de Colombia, para mayores señas, en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, en el momento en que la presidencia de Belisario Betancur se nombró a Marco Palacios Rosso rector de la universidad, y se crea este instituto, y este instituto reúne un grupo de personas que hacen una serie de estudios de la violencia, que recogen un estudio anterior de los años 60 e intentan hacer un diagnóstico de qué es lo que pasa en el país, cómo se mueve la violencia, hacia dónde va, qué es lo que se disputa en este contexto de violencias. Y hay allí una derivada muy interesante en términos académicos universitarios, es que unos concluyen que sí que hay una correlación entre el desarrollo del Estado en Colombia y la violencia, y otros, en cambio, que no ven absolutamente nada al respecto. Me gustaría pedirte que ampliaras esa percepción. Hay, digamos, un asunto de algunos dicen el Estado es un Estado, digamos, fragmentado, es un Estado segmentado en el territorio, con pocas posibilidades de tener un control territorial. Y ahí acude a eso una imagen, una explicación muy importante de Miguel Ángel Centeno, sociólogo de la Universidad de Princeton, quien ha planteado, por ejemplo, que en el caso de América Latina los estados tienen un fuerte déficit belicista que les ha impedido conquistar los territorios, y yo diría que la explicación de Centeno en este famoso libro de Blood and Death se aplica con bastante claridad al caso de Colombia. Y en ese contexto hay, digamos, toda una corriente que dice la violencia ha sido parte de lo que ha impedido desarrollar al Estado. Sin embargo, también uno podría ver de otra manera. La violencia ha obligado, sobre todo en las últimas 2 décadas, cuando el Estado, a partir del gobierno de Andrés Pastrana en 1998, pasa a una posición ofensiva en términos militares contra las guerrillas y los grupos de narcotraficantes, y esto obliga a que el Estado tenga que desarrollar un mecanismo tributario, un mecanismo de hacienda, un mecanismo militar, un mecanismo de renovación permanente, y va armando un Estado robusto. El Estado colombiano de hoy es un Estado muy fuerte comparado con lo que era en los años 60 o los años 70, los años 80, y de esa manera pues es un Estado que ha logrado convertirse en un Estado fuerte, teniendo todavía el problema de cómo logrará crear el mecanismo del control territorial. Pero todo esto además en un contexto de globalización acelerada, que uno le da la impresión también como observador de la realidad, en este caso universitaria colombiana, a veces escapa, ¿no? Hay un excepcionalismo en la autopercepción de Colombia, ¿no? No, es que aquí es distinto, no, es que aquí eso no afecta, no. Se apela mucho a las explicaciones de escala muy limitadas a la tradición de la historia nacional o de ese excepcionalismo colombiano, ¿no? Ese país que está en América del Sur, entre el Atlántico y el Pacífico, que tiene una trayectoria que ni siquiera se puede comparar con otra. 20 años después, profesor Patiño, todo eso no se lo cree nadie, ¿no? Es que, solo para dar una imagen, recuerdo a un amigo mexicano que me contaba, hace un poco tomándonos un café, recordaba una anécdota, y es que la primera vez que llegó a Colombia, aterrizó en el aeropuerto El Dorado, el antiguo aeropuerto El Dorado, que estaba prácticamente solo en la madrugada, tomó el avión de enlace a Medellín, llega al aeropuerto de Río Negro. Cuando aterriza en el aeropuerto de Río Negro, estaba vigilado por militares que vigilaban, militares en traje de combate, con armas de combate, y de ahí hacia Medellín era una carretera desolada, vacía, no había nadie, y obviamente lo comparaba con el mundo de hoy,
donde el aeropuerto El Dorado es uno de los principales hubs de América Latina. El aeropuerto Río Negro siempre tiene movimiento, el que conecta a Medellín, y ahí, digamos, una vida muy, muy fuerte, muy fluida, llena de personas, de empresas, de todo tipo de actividades. Esto lo digo porque es en parte a lo que usted se refiere, es decir, cuando uno cuenta esto y piensa en la Colombia de hace 20 años, pareciera que no fuera cierto, que nunca hubo ni ese nivel de violencia, ni ese nivel de desolación del Estado. Pero habría que recordar que a mediados de los 90 hubo la sensación de que el Estado colombiano iba siendo derrotado. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos, y específicamente el gobierno del presidente Bill Clinton, asumió, entre otras, el Plan Colombia para evitar que el Estado cayera en lo que fue en ese momento un término muy acuñado de los estados fallidos, y un intento de dar una respuesta pues mucho más fuerte de apoyar al Estado colombiano y que saliera adelante. Quizá ahí es importante que refiera un poco qué fue el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un plan construido entre el gobierno del presidente Clinton en los Estados Unidos y el presidente Andrés Pastrana, por el cual Colombia entró a recibir una ayuda militar importante para combatir el narcotráfico, que de alguna manera también se utilizó en la lucha contra la guerrilla, y permitió una reforma militar de fondo, que fue la reforma militar que se hizo en el gobierno del presidente Pastrana con el liderazgo del general Fernando Tapias Stelling, que logró un cambio muy fuerte en la estructura del ejército colombiano y que logró crear una fuerza militar moderna. Pues desde luego es interesantísimo el poder pensar en esos viejos tiempos y compararlo con la Colombia de hoy, que evidentemente poco tiene que ver en términos de imagen y experiencia con este investigador mexicano que llega y no hay nadie en el aeropuerto, ¿no? Eso desde luego no le va a ocurrir ahora. Esas preocupaciones que implican lo personal, lo intelectual, bueno, la carrera universitaria también, llevan al final a que los humanistas escribimos libros. También hacemos artículos, capítulos de libro y muchas otras experiencias aplicadas. Cada libro es una fiesta, pero también es una estación que intenta responder a una pregunta. ¿Cuáles serían los libros que destacaría de su trayectoria personal y profesional? Bueno, ¿Dónde cree que llegó por fin a definir respuestas a las grandes preguntas? Es una pregunta muy comprometedora, profesor Lucena. Yo diría que mi libro más importante desde mi experiencia como autor y como académico es el que se llama Imperios Contrastados, de 2017. Es donde logro dar una respuesta mucho más global, de tendencias globales y mucho más fuerte. Y obviamente pues es un libro que me permitió tener, digamos, un panorama amplio sobre el mundo. Quizás ese libro tiene un defecto, y es que es un libro muy académico, y eso lo hace para un público muy cerrado, pero para mí, desde el punto de vista de autor, ese es quizás mi libro más importante. Cuando hablamos de un horizonte muy académico, quizá hay que recordar aquí un dato. El profesor Patiño Villa tuvo un protagonismo muy destacado en el desarrollo de la Oficina de Medios de la Universidad Nacional, porque al final no hay academia si no hay capacidad de transferencia, divulgación, públicos, si no somos capaces de llegar a las personas interesadas en lo que hacemos. Me gustaría que comentara un poco cómo fue esa experiencia. En el año 2006, el Consejo Superior Universitario nombró al bioquímico Moisés Basterman rector de la Universidad Nacional, y él me nombró para que me encargara de la oficina de medios de comunicación. Era una oficina de medios de comunicación más bien tradicional, con un pequeño periódico, una radio tradicional, etc. Y me pidió pues que hiciéramos un movimiento fuerte en esta oficina, y lo primero que hicimos fue crear una agencia de noticias universitaria. Creamos una agencia de noticias universitaria. Fue una novedad en Colombia realmente muy importante. Nos permitió poner noticias de la universidad en los grandes medios de comunicación de Colombia e incluso afuera de los grandes medios de comunicación, y empezamos de alguna manera a ser parte de la agenda noticiosa de la vida del país con esa agencia de noticias. Eso lo complementamos con la creación de un canal de televisión digital bastante novedoso para ese momento. Estamos hablando del año 2006, 2007, 2008. Si tenemos claro que el Internet y la televisión vienen a tener una fusión fuerte básicamente a partir de 2014, 2015, y esto hace que teníamos un canal digital ya en 2007, 2008 moviéndose, e hicimos también una versión digital de la radio, y tratamos de ampliar la radio, fortalecer la radio además como una radio universitaria y cultural con fuerte debate público, y manteniendo incluso los programas de debate, pero con el principio periodístico de gran rigor, gran seriedad y equilibrio frente a la información.
Y en ese contexto, pues también fortalecimos el periódico, lo ampliamos en su versión impresa, pero también le dimos una versión digital al periódico y logramos tener, digamos, una gran visibilidad. Eso nos dio como universidad una visibilidad que la Universidad Nacional había perdido prácticamente desde la década de 1950. Y en el sentido de interrelacionar la internacionalización de la universidad, ¿fue una buena herramienta? ¿Dio a conocer la universidad fuera de Colombia? Yo creo que fue fundamental. Eso nos permitió que muchas universidades en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en América Latina, nos vieran. Recuerdo que además la universidad tenía muy pequeñas y esporádicas, por ejemplo, relaciones con universidades mexicanas o brasileñas o argentinas, y a partir de esta experiencia de medios logramos posicionar y visibilizar, movilizar mucho más fuertemente a la universidad. Y fue absolutamente clave. Pero una cosa que logramos, sobre todo, que me parece muy importante, es que logramos que muchos profesores dieran a conocer al público su trabajo. Profesores desde las áreas de química o física o matemáticas hasta las áreas de agronomía o asuntos de química farmacéutica, y esto le dio además, se pudo lograr porque en el periódico logramos poner una serie de artículos de divulgación científica y divulgación académica y lo complementamos con otra serie de documentos. Recuerdo una serie de documentos que ya se llaman documentos de debate público y logramos posicionarlos como una serie de documentos densos que concentraran los principales problemas del país, y logramos, recuerdo haber tenido un impacto fuerte, por ejemplo, en los debates del Congreso de la República o en los consejos de ministros. Y recuerdo haber visto fotografías de consejos de ministros con los de miembros de esos consejos con los documentos de la universidad en la mano, cosa que para nosotros era plenamente satisfactorio. ¿Y la comunidad de investigadores universitarios reaccionó bien o hubo gente que se puso nerviosa con eso de ir a los medios? De todo. Hubo de todo. Ahí hubo de todo. Hubo profesores que desde entonces han aprovechado y han tenido una visión en los medios muy importante. Yo creo que usted y yo, que venimos de las ciencias sociales, sabemos que si uno no divulga no hay nada que hacer, y allí hay, digamos, un grupo de profesores que se metió fuertemente en la divulgación. También hay que decir que hubo profesores que se negaron y dijeron: no, yo no trabajo para los medios, no trabajo para que me juzguen afuera, sino yo trabajo en mi laboratorio o en mi oficina o en mi estudio, y bueno, hubo, digamos, de todo. Sin embargo, poco a poco se fue venciendo esa especie de encerramiento de prejuicio y fue teniendo un papel mucho más importante. Bueno, pues muchísimas gracias por este comentario, es muy, muy importante. Está ahora en Madrid para participar en el primero de nuestros seminarios prospectivos, los nombres globales del español. Hablamos de seminarios prospectivos porque queremos ser capaces de ofrecer investigación reciente que tenga capacidad de aplicabilidad, que nos ayude a pensar en escala, que nos ayude a hacernos presentes en la globalización, formar parte de los grandes debates de nuestro tiempo. Creo que con el año 2023 ya se cumplen 100 años de la revista Occidente y la gran revista de ensayo en español. Es muy importante estar en ellos, y su participación precisamente va a estar vinculada con la idea de las metrópolis urbanas globales con acento hispano. ¿Alrededor de qué puntos va a girar su aportación? Pues mire, uno pequeñito, cuento uno de los que voy a decir, es que en un debate que he tenido pues, con Tomás Pérez Bejo, pero también con usted a través de su libro A los Cuatro Vientos, también siguiendo la ruta, por ejemplo, del trabajo de John Tutino sobre México, Nueva España y el Bajío. Y hay un asunto muy interesante cuando uno descubre qué es México como ciudad hoy y piensa en el México del siglo XVIII. Va acumulando una serie de informaciones. Por ejemplo, algo que usted conoce muy bien, las vistas de ciudad, por ejemplo, de Cristóbal de Villalpando, cuando pinta la plaza de Ciudad de México, los Parián que están allí con los mercados, con los productos que venían de Filipinas, la cantidad de personas que habían en México, la cantidad de idiomas que se hablaban, y cuando digo idiomas me refiero no solo a los idiomas de los otomíes o los mexicas o los tlaxcaltecas, etcétera, los chichimecas, etcétera, sino también ahí habían holandeses, habían alemanes, habían ingleses, habían franceses, etcétera. Queda la pregunta de: ¿Ciudad de México era más global en el siglo XVIII o es más global en el siglo XX y XXI? Y lo digo porque es que cuando uno lo mira de ese tamaño, claro, Ciudad de México hoy, por ejemplo, tiene más de 170 museos, tiene más de 45 galerías de arte que marcan gran parte del mercado de los marchantes de arte en el mundo, y tiene más de 13 millones de turistas al año.
si uno lo compara con muchas de las ciudades europeas, no tiene nada que envidiar. Y es una metrópolis global y absolutamente importante hispana. Y esto, podría decirlo, se compara, por ejemplo, con otra metrópolis global reciente, que es Bogotá, y la Bogotá contemporánea tiene una experiencia de los últimos 10 o 15 años, tiene turistas. Cuando lo digo así, uno podría decir, este profesor está un poco loco, pero la verdad es que para los colombianos los turistas son una especie de fenómeno contemporáneo muy reciente, y en Bogotá ver turistas es algo absolutamente reciente. Incluso pareciera ser que el gobierno de la ciudad no alcanza a darse cuenta qué significa el turismo, y eso, entre otras, tiene su efecto sobre la forma en que se administra la ciudad. Esto, por ejemplo, es absolutamente importante porque resulta que México, Bogotá, Buenos Aires o Santiago de Chile son ciudades con una fuerte capacidad de globalización que se habla en español, de globalización que tiene una capacidad de mercados y de negocios, pero aparece un asunto, una pregunta: ¿por qué no se ven en el mundo? ¿O por qué esas ciudades no se ven en el mundo? Y quizás tendría que ver con algún conjunto de ideas políticas que a veces los gobernantes no logran verse en el resto del mundo. Se ven como región, se proyectan como región, pero no alcanzan a captar su peso en el mundo. Y eso, digamos, resulta ser un debate bien interesante. Bueno, es absolutamente apasionante. Vamos a terminar, por supuesto, con su último libro, que yo creo que es muy importante. El libro Guerra en Ucrania, origen, contexto y repercusiones de una guerra estratégica de impacto global. Un brillante profesor colombiano nos escribe el libro que tenemos en español de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cuál es el argumento principal? Bueno, lo primero que tengo que decir es que ese libro lo pude escribir, insisto, porque escribí Imperios Contrastados en 2017. Entonces ahí estaba, digamos, el cúmulo de la información histórica, política. Y empecé a escribir el día que el libro, la guerra en Ucrania, el mismo día que las tropas rusas cruzaron las fronteras de Ucrania. Ese mismo día empecé a escribir el libro, a que terminé de escribirlo el 24 de abril. Y lo que hice fue reconstruir el contexto histórico en que se da esta guerra. Este libro tiene el propósito de explicar, no solo en términos militares, porque para eso están, digamos, los reporteros militares o los reporteros de guerra, sino cuál es el contexto histórico en el que se produce la guerra, cómo se da, cuáles son los mecanismos de la guerra, qué es lo que Rusia busca en un proceso de reimperialización, de reconquista. Y aquí habría que recordar que para Rusia las independencias de 1992 son ilegales e ilegítimas. Y en ese contexto, de alguna manera, como lo mismo lo ha hecho Vladimir Putin, el presidente ruso, a lo largo de estos meses, pues se trata de recuperar lo que él denomina los territorios perdidos. Y en esos territorios perdidos aparecen pues Letonia, Lituania, Estonia, la misma Bielorrusia, Ucrania, y aquí habría que recordar la guerra en Georgia, por ejemplo, en 2008. Esta guerra de Ucrania de este año tiene un antecedente directo en las operaciones militares sobre la península de Crimea en 2014. Y entre otras, porque la OTAN no reaccionó, los Estados Unidos no hizo nada por apoyar a Ucrania y mantener a Crimea dentro del territorio de Ucrania, y de alguna manera se envió la señal equivocada de que se podía hacer la guerra en Ucrania sin que hubiese una mayor reacción. Ahora, la gran diferencia de la Ucrania de 2014 a la Ucrania de 2022 es que la Ucrania de 2014 aprendió muchas de las lecciones de 2014 y asume la guerra en 2022 como una guerra de liberación nacional. Lo que se juega a Ucrania en esta guerra es la permanencia de Ucrania como una nación independiente. Y aquí habría que recordar que lo que Rusia está cometiendo contra Ucrania es un crimen de agresión internacional, toda vez que hace una guerra contra un Estado soberano reconocido universalmente por la práctica totalidad de los estados existentes en 1992 en el planeta, y en ese contexto, pues Rusia ha cometido una guerra ilegal. Bueno, desde luego es apasionante escucharle y que podamos aportar desde las universidades en español y las culturas en español una reflexión tan sólida y de tan largo recorrido. Profesor, muchísimas gracias de nuevo por haber cruzado el Atlántico, por estar con nosotros y por haber conversado esta tarde con quienes tienen interés en el español y la hispanidad. Tenemos una audiencia de 600 millones de personas delante de nosotros. Eso también ha cambiado mucho desde los 90 cuando vino aquí por primera vez, seguramente, ¿no? Creo que el español ha adquirido peso y los hispanohablantes han adquirido conciencia de su importancia en el mundo. Realmente es muy impresionante del mundo de hoy, por ejemplo, ver el papel e importancia que tiene el español en Corea del Sur, o en Japón, por ejemplo, o en la misma China,
Esto es realmente impresionante porque esa imagen de subvaloración del español que había en los 80s, 90s a la importancia global que tiene hoy es bastante destacable. Profesor Patiño, ya sabe que en Madrid está en su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Lucena.